Bueno, y yo les decía que hay dentro de lo que es este DNU, este decreto de necesidad y urgencia, que es el que ocupa todo, el escenario político, judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, todo, todos opinan sobre este DNU que emitió el presidente Milei, que por supuesto, la semana que viene será clave porque tendrá un paso legislativo, pero ya hay un montón de cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con lo judicial, y ese es un campo que no todos lo conocemos. Uno de los argumentos que escuché de manera más común o más frecuente de parte de algunos dirigentes sindicales, dirigentes políticos, te dicen ese DNU es inconstitucional. Y yo digo, pues sí, que no hubo DNU antes, pero dicen, no, es inconstitucional. ¿Qué hacemos nosotros ante estas cosas? ¿Qué hacemos siempre? Y recurrimos a los que saben, para que nos enseñen a nosotros junto con ustedes. Sobre este tema, no solo sobre lo que es la parte jurídica, la parte constitucional del DNU, sino para que también nos haga una mirada política, porque ahora también es un hombre de la política, vamos a charlar con alguien que tiene una muy rica historia, particularmente en lo que es el campo de la justicia, muy conocido, procurador general, juez de la Corte de Justicia, miembro del Consejo de la Magistratura, juez federal. Estoy hablando de mi amigo, el doctor Abel Cornejo. Abel, ¿cómo te va? Qué gusto. El gusto de escucharte, Daniel. Muchas gracias. No, a vos por tu tiempo, como siempre, mi querido doctor. Bueno, con muchos deseos de escucharte, esperamos llegar al viernes, porque si bien tenés una agenda muy complicada, pero decimos, bueno, hay siempre un poquito para respirar, entre que con la guitarra, evocando, chalchalereando, como digo yo, como te dije el otro día. He recibido el mensaje, ojalá pudiese andar como el chalchalereando. No, pero digo, yo lo veo las fotos de mi querido amigo el doctor Abel Cornejo con la guitarra y le pongo chalchalereando, y así, sí, son fan de los chalchas. Así es. Fantástico. Digo, bueno, el viernes capaz que tiene un poquito más de tiempo, mi querido amigo, para que nos cuente, nos des tu mirada, no solo sobre esto que yo decía, lo que algunos hablan, inconstitucionalidad del DNU, sino por sobre todo tu mirada política. Te queremos escuchar atentamente, Abel, así que empezá por donde quieras. Bueno, yo estoy un poco preocupado, es la verdad, vos sabés que yo no practico la diplomacia, ¿no? Pero a mí me parece que si bien el presidente tiene absoluta legitimidad con el 56% de los votos, algunos veo que dicen que bueno, que tiene el 30 y se le agregó el 26 en el balotaje. Yo creo que él tiene una absoluta legitimidad por el 56% de los votos en cuanto a legitimidad de origen y por qué el presidente de la nación. Uh-huh. Hasta ahí estamos todos bien. Sí. Después, bueno, en una democracia hay distintas formas de pensar y eso hace bien a la democracia. La engrandece, más que estamos cumpliendo 40 jóvenes años de una democracia que tanto nos costó a los argentinos, pero no nos vamos a ir por las ramas en eso, ¿no? Yo en lo que estoy preocupado es en lo siguiente. Yo creo en la capacidad técnica del presidente, la primera vez que un economista llega a la presidencia de la República con una muy buena formación, eso no cabe duda de que es así. Lo que pasa es que, bueno, él tiene una forma de pensar de la cual yo difiero, porque si bien muchos de los diagnósticos que ha hecho el presidente son ciertos, que la situación económica es una situación económica apremiante y que hay que resolver problemas estructurales del país, no cabe ninguna duda, pero vayamos a la Constitución Nacional, que es lo primero que dice el preámbulo de la Constitución: constituir la Unión Nacional. Uh-huh. Eso no es una expresión de deseo. ¿Qué significa constituir la Unión Nacional? Que justamente, como lo decía Juan Bautista Alberdi, la Constitución es como la carta de navegación de las embarcaciones
es decir, que en tiempo de crisis es cuando más todavía brilla la letra y el espíritu de la Constitución Nacional. Eso es lo que hace que un país tenga instituciones republicanas fuertes. Y constituir la Unión Nacional está no puesto como una expresión de deseo, de que no discutamos, que no podamos tener ideas distintas, no, sino que en algunos momentos todos los países tienen crisis cíclicas, algunos más frecuentes, otros no. No es que somos una rareza, ¿no? Pero ante esa situación lo primero que debe primar es el diálogo, aún teniendo esa legitimidad del 56%. Vayámonos el tiempo atrás. Perón ganó por el 62% cuando vuelve en su tercera presidencia. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo, llamar a un adversario que incluso lo habían mandado preso. A ser preso. El preso de Olmos. Bueno, al preso de Olmos, pero ese abrazo famoso del restaurante Niño, lamentablemente se murió al poco tiempo, Balbino un tiempo después, pero ese mensaje histórico que quedó de la Unión Nacional servía para la construcción de políticas públicas y hubiese servido para evitar ese baño de sangre espantoso que hubo después en nuestro país, ¿no? Entonces, ahora, yo no creo que haya cuestiones tan apocalípticas ni de la inflación del 15.000%, entonces, porque son técnicas muchas veces de marketing político que parecería ser que aterrando a la gente... El famoso terrorismo político. Sí, porque si vos decís, yo te pongo una vara del 15.000% de inflación, entonces si la inflación es del 12.000, está bien. Bueno, claro. Son Maradona y Messi juntos porque pensaba que era el 15.000, está bien, son técnicas de eso que se hacen así. Ahora, ¿qué pasa concretamente con los DNU? Yo te quiero aclarar una cosa porque lo tengo eso por escrito, entonces lo que está escrito está y no me desdigo. Yo soy coautor de una constitución comentada de Salta que escribimos hace muchos años, varios abogados y abogadas. Ahora, el decreto de necesidad y urgencia, ¿no?, en el orden de la Constitución Nacional reformada en 1994, no fue de los institutos más felices que se le incorporaron a la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque si bien el artículo 93, inciso tercero de la Constitución, primero dice que el presidente no puede arrogarse funciones legislativas, así como no puede arrogarse funciones judiciales, a continuación dice que en casos excepcionales, cuando la necesidad y urgencia así lo ameriten, podrá emitir esos decretos a los fines, parecería ser que sigue el espíritu del constituyente, de poder sanear o paliar o prevenir determinadas situaciones de excepcionalidad. En este DNU que sanciona el presidente, me parece a mí que se introducen tal cantidad de temas que incluso vamos a darle el beneficio de la duda. ¿En qué sentido? Es cierto lo que dicen algunos, de que la cantidad que dictó Menem, que dictó Kirchner, Cristina Kirchner, Macri, Alberto Fernández, todos usaron el DNU. Todos emitieron Ahora, DNU. También vamos a decir que nunca, desde la reforma del 94 en adelante, un DNU tuvo las características de este DNU. Ajá. Y la cantidad de temas que se abordan ahí. Tal vez lo más prolijo hubiese sido que si son 300 temas, creo que son 280 y pico, bueno, que haya un DNU por tema, porque corres el riesgo que si eso va al Congreso, a la famosa comisión bicameral, que ahora cobró una inusitada importancia, en todos estos años estuvo cayendo. Hay un montón de gente, perdón Abel, que recién se entera que existía esto, ¿no? Para que funcione dentro del Congreso, ¿no? ¿Cómo es esta comisión? Recién la descubrieron. Esa comisión bicameral la integran senadores y diputados, tanto del oficialismo como de la oposición. Tampoco hubo una buena creación igual que los DNU, ¿no? Porque el Congreso es soberano en sí mismo, ya se divide en comisiones, pero ya comisión bicameral es complicado el tema ese. Entonces esa comisión hay que remitirle el DNU 10 días después que se lo dictó y que esa comisión se expida. Y ahí pasamos al todo nada, porque claro, puede rechazar
pasarlo al DNU, no se le puede dar aprobación parcial. Claro, es todo o nada. Es todo nada, y ante esa cantidad de temas que se han introducido ahí, aparecen algunas cosas. Vamos a lo estrictamente económico, que es lo que en este momento atormenta a todos los argentinos. Vamos a lo estrictamente económico y nos olvidemos de todos los otros temas del DNU, lo cual no quiere decir que no sean importantes. Yo, por ejemplo, por una pasión futbolera, yo estoy absolutamente en contra que los clubes de fútbol sean sociedades anónimas. Bueno, hay una filosofía de que todo lo que sea del Estado es malo y todo lo que venga del sector público es malo, que es propio de, ya sea liberales libertarios o anarcoliberales, como se les quiera llamar, donde en la escuela famosa de Viena, de von Mises, de Hayek, que es un liberalismo extremo, digamos, muy parecido al que tiene, por ejemplo, el partido Vox en España, o al que acaba de triunfar en Bélgica, donde todo lo que sea del Estado no sirve para nada. Pero cuidado con eso, porque eso favorece la concentración del poder económico por otro lado. Pero volvemos al punto de la economía. El tema de la economía, más que ningún otro, requiere no solamente apoyo político, incluyendo de los partidos de la oposición, porque tiene que haber un programa de consenso liderado por el presidente, sin duda, porque ganó las elecciones, pero que tenga sustento y que tenga apoyo de las otras fuerzas políticas. La situación del país ya así lo amerita que sea. Entonces la forma de que eso fuese posible es que se hubiese discutido en el Congreso de la Nación, como originariamente también se dijo del Poder Ejecutivo con la famosa ley ómnibus. Pero entonces, bueno, vuelve el susto porque dicen, ahora no es todo el DNU, ahora van las leyes. Entonces, si van las leyes, ¿para qué fue el DNU? Es una cosa un poquito rara eso, no se termina de entender. Y de ahí yo te quiero decir algo, pero esto ya, bueno, no solamente corre a título absolutamente personal, sino sugestivo, ¿no? El otro día escuchaba en un reportaje por televisión a alguien que estuvo muy cercano al presidente Milei, que fue Carlos Malhatón, ¿no? A quien conozco de la época de la facultad. Malhatón, que es una persona muy inteligente, hemos peleado políticamente con Malhatón, que no les puedo decir, pero siempre con respeto, y es una persona que indudablemente es muy formada y muy aguda en sus observaciones. Él dice que en 10 días, por supuesto que es muy prematuro para tener posturas irreductibles, más allá del Poder Ejecutivo juega muy fuerte, pero ¿qué dice? Había un país que sí tenía muchos problemas económicos, donde los precios estaban empezando a dispararse, todo eso, pero no era un país del todo caro. Ahora tenemos un país carísimo en 10 días. Entonces yo digo que las medidas económicas, que es la gran crítica que yo siempre le hice a las teorías liberales. Las teorías liberales quieren déficit fiscal cero, balanza comercial equilibrada, mínima intervención del Estado y cerrar todo tipo de importación para favorecer las exportaciones. Eso es una explicación casi medio del manual del liberalismo, pero yo siempre digo que algo que se ha denostado tanto en la campaña electoral como la justicia social, el bien común, la solidaridad, hay un enorme sector de la ciudadanía que por más que se equilibre la balanza comercial, se ponga déficit cero, se logren determinadas metas a nivel de exportación, hay un grupo concentrado de poder económico que va a ganar millones de dólares, y una gran mayoría de los argentinos que no le va a cambiar su situación actual. Eso hay que decirlo. Entonces, no basta decir que el Ministerio de Capital Humano está abierto para sostener a los heridos, dice. Esas palabras es la del presidente, ¿no? Un poco con terminología de guerra, ¿no? Y yo digo que la justicia social es lo que ha permitido que haya movilidad social en la Argentina, de gente que no comía todos los días a tener la dignidad de mínima que tiene que tener un ser humano. Entonces nos cuesta mucho el punto medio a los argentinos. Tenemos que equilibrar
el déficit fiscal, la balanza comercial, frenar la inflación, todo tipo de cosas. Pero no nos debemos olvidar que el mercado no soluciona todos los problemas, claro. No es cierto. Sí, sí, y de hecho, hay una cosa, Daniel, vos observás que todas las medidas que se están tomando ahora, ¿desde dónde se están tomando? Desde el Estado. No está regulando el mercado, la economía. Bueno, me dirán, es imposible por la crisis que hay, perfecto, pero entonces quiere decir que hay instrumentos de control del Estado donde también hay algunas otras críticas, ¿no? Porque, a ver, no es el ideal que el ministro de Economía haya asumido siendo el socio del presidente del Banco Central. El Banco Central se cambió de opinión en el andar porque que había que cerrarlo o había que incinerar el Banco Central, que eso era un excremento, y de golpe el Banco Central vemos que sí es necesario institucionalmente como un regulador del régimen cambiario. Por supuesto que está mal la emisión y la sobreemisión de moneda, pero el Banco Central cumple una función importantísima dentro del sistema monetario argentino y de otros países del mundo. Son muy pocos los países que no tienen Banco Central. Sí, sí. Y en todo caso son países poco importantes, ¿no? Entonces eso es la reflexión. En resumidas cuentas, a mí me parece que yo escribí hace poco un artículo diciendo que el Congreso de la Nación iba a ser protagonista de esta época y parece que me estoy equivocando, porque no hay que confundir la avalancha de votos con la degradación institucional de la República. Entonces esto no es una cuestión lírica, esto es una cuestión que es indispensable para que las políticas públicas tengan consenso. Exactamente. Ahora, doctor Cornejo, ¿cómo crees que va a avanzar esto? Porque si llegamos al día viernes, y hoy hay una confusión enorme porque están los que se manifiestan argumentando una cosa, otra, el gobierno dice, yo lo decía hace rato, busca consenso puertas adentro del Congreso, dejando afuera al kirchnerismo, arreglando con el peronismo, no kirchnerista. ¿Cómo te lo imaginas al escenario que viene? A la vuelta de la esquina, pasamos Navidad, Abel, y ya estamos con este tema. Yo tengo una esperanza, y espero que el ministro del Interior me escuche en esa esperanza, porque esto que digo yo lo dice mucha gente. Yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que es la hora de los gobernadores, ¿no? Sí. Los gobernadores, para darles el lugar que corresponde dentro de lo que es un país federal, que parece que el federalismo ya quedó como un cuento de hadas en la Argentina. Se lo llamo a los gobernadores. No importa a quién apoyaron o no apoyaron, la cuestión es que cada uno de los gobernadores revalidó el cargo que tiene en su respectiva provincia con su respectiva elección. ¿Qué da el gobernador? El gobernador tiene el liderazgo de su provincia y además de eso, ¿quién más con más consenso en su territorio después del presidente? ¿No es cierto? O sea, el país se divide en 24 distritos electorales, son 24 personas que han ganado las elecciones, por lo tanto tienen una legitimidad más reducida en cuanto al número de votos, pero una plena legitimidad en la provincia que gobierna. Claro. Seguimos haciéndonos los distraídos con la ley de coparticipación federal desde la reforma constitucional. Entonces, si se llamaba a los gobernadores, como se los llamó, también hubiese sido interesante que más allá de un soliloquio, los gobernadores puedan opinar, porque, por ejemplo, el tema de la obra pública, Daniel, a ver, supongamos que vayamos a este sistema ultraliberal que no quiere que el Estado haga más obra pública, pero entonces modifiquemos algunas leyes que no están en el DNU, ni aparentemente van a estar en la llamada ley ómnibus, esta que están anunciada, donde, por ejemplo, las provincias puedan hacer contrataciones por sí mismas para poder hacer sus rutas y hacer sus obras, porque es un país federal. Claro. No se puede, o sea, ¿qué vamos a hacer con la infraestructura general del país? ¿Se va a venir abajo? Porque eso por eso que dicen que el mercado regula determinadas cosas. ¿Cómo regula el desarrollo? Y yo siempre evoco la palabra desarrollo a un gran estadista argentino que fue Arturo Frondizi y a Rogelio Frigerio Abuelo, cuando esbozan la teoría del desarrollismo. El desarrollismo era eso, justamente,
donde hay iniciativa y capital privado, darle todas las garantías para que haya inversión extranjera, para que haya desarrollo productivo, para que haya desarrollo de la industria nacional, de la tecnología de punta, todas esas cosas. Pero en los lugares, vos te imaginas que el mercado va a ir a regular Santa Victoria pues claro, van a ir donde haya, van a buscar aquellas obras o negocio, entre comillas, que sean rentables, porque yo no voy a ir a construir. Entonces, ¿pero qué pasa con el resto? Ahí estamos. No, obvio, ahí tiene que aparecer el Estado. Y ahí tenemos que ver algo que se mencionó mucho en campaña, porque dice que cómo van a hacer las obras públicas a la chilena. Bueno, dos cosas sobre Chile. Chile tuvo una suerte de estallido en paz, donde 6 millones, 7 millones de chilenos salieron a la calle, porque justamente la clase media de Chile, a pesar de profesionales con postítulo, con posgrado, con un montón de cosas, sin ningún tipo de, no hablemos de igualdad de oportunidades, sin ninguna oportunidad de ascenso profesional. Y las obras en Chile, cuidado, porque no es que todas son privadas, hay intervención del Estado también. Entonces en esa obra la chilena hay que tener cuidado con eso, porque nunca en ningún país del mundo el Estado queda totalmente al margen. Hay estados más intervencionistas, menos intervencionistas. A los países escandinavos, que siempre los ponemos de ejemplo, la injerencia del Estado es inmensa, y sin embargo son los países con mayor bienestar del mundo, porque el Estado en definitiva es un sistema solidario para favorecer a todos, es inclusivo el Estado. Entonces lo que tenemos que discutir es cómo se administran bien los bienes públicos, las políticas públicas, los servicios públicos, pero no entregar ni vender todo, porque vamos al caso de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, que se la quiere otra vez volver a vender y después de 25 años volver a dar superávit este año. ¿Qué hacen las provincias más chicas si vendemos Aerolíneas Argentinas? Acordate que habían provincias cuando se privatizó Aerolíneas donde tenían un vuelo una vez a la semana. Claro, los aviones no llegaban nunca. Claro, bueno. Entonces esas son las cosas que yo digo que es muy interesante la discusión. Yo cuando fui candidato a intendente, mucha gente que se acuerda, yo dije que se van a discutir. En ese momento yo jamás pensé que iba a ser con la Libertad Avanza, yo pensé que esa discusión se iba a dar entre el oficialismo de ese entonces y Juntos por el Cambio. Bueno, no se dio con la Libertad Avanza, pero en cualquier momento, en cualquier caso son dos modelos de país distintos, ¿no? Ese país que puede haber habido mala administración, y yo creo que las fuerzas populares argentinas tienen que hacer una gran autocrítica en ese sentido, pero no tenemos que olvidarnos de determinadas palabras, más en las vísperas de la fiesta, ¿no? No es solamente esto sangre, sudor y lágrimas, es un sistema que, como si fuese el apocalipsis, y Juan Carlos de Pablo, que de izquierda ni de populista no tiene nada, lo que yo digo, yo espero que después del apocalipsis haya vida, digamos. No está diciendo de Pablo, ¿no? No, por supuesto. Ahora te comento, Abel, que vos sabés que semanas pasadas estuvo acá en 7 PM, en mi programa, en nuestro programa, alguien a quien vos conocés mucho, que es el licenciado economista, licenciado en economía y politólogo, a quien todos conocemos como el Chino Sánchez, ¿no? Así es. Y el Chino, vos sabés que acá... Querido amigo. Tu querido amigo, sí, gran amigo. Vos sabés que comentaba el Chino y trataba de explicarle a la audiencia del programa que es un anarco-libertario, ¿eh? Y dijo exactamente lo mismo que vos. Describió de qué escuela de economía viene Milei, de una escuela austríaca, que son muy pocos en el mundo, y dejó algo que ahora con este DNU queda plasmado de manera concreta lo que nos adelanta el Chino. El Chino Sánchez dijo, los anarcolibertarios lo tienen como enemigo número público, como enemigo público número uno al Estado. Para ello, el Estado es el causante de la corrupción, de los problemas. Mientras más lejos o si desaparece el Estado, mejor. Y tiene que ver, fíjate vos lo que decía el Chino con esto que vos estás diciendo ahora. Y el Estado no puede desaparecer, tiene que estar para cuestiones como la que acabas de describir, a ver. Y te agrego otra cosita, Daniel, también, sí. Porque con los gobiernos populares muchas veces, sobre todo
no todos los medios, ¿no? Hay sobre todo periodistas de una honestidad intelectual que yo respeto muchísimo, puedo coincidir o no, pero hay algunos de los grandes medios en Buenos Aires que están embanderados, enceguecidos con esta política de destruir todo lo anterior. Por ejemplo, yo reitero con esto, si vos vas a poner esta suerte de programa que es más que draconiano, ¿no? Sí, claro. Es una cosa realmente inusitada y casi nunca vista, ¿no? Bueno, cuida algunas otras formas también, ¿no? O sea, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central eran socios de la financiera Anker y de golpe pasan al poder político y tenemos la ley de ética pública de por medio, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado si otro gobierno hubiese hecho eso? Hubiese un escándalo. Entonces, cuidado, porque en este tipo de cosas, y que vamos a irnos para otro lado también del pensamiento. Hace poco lo escuché decir a Jaime Durán Barba, a quien se puede coincidir o no, pero una persona que tiene muchísima experiencia. Por supuesto. Decir una cosa que me llamó mucho la atención de la cantidad de campañas electorales que él participó y asesoró, ¿no? Se puede mentir, dice Durán Barba, ya en un maquiavelismo absoluto, sobre promesas electorales y cambiar de opinión. Lo que es mucho más complicado es quitar o restar derechos. Ojo con eso. No, claro. Vamos al sistema previsional, por ejemplo. ¿Qué van a hacer todas las policías provinciales si se derogan los regímenes previsionales que tienen? Los policías que de por sí podrían estar mejor pagos, como tantos otros sectores. Vos le sacas el régimen previsional actual y directamente los condenas a tener una vejez en la miseria. Entonces, esas cosas, por eso es que yo digo que hay que tener cuidado con todo este ímpetu, todo este afán derogatorio que hay, porque me da la sensación, yo siempre, es la crítica que yo le hago al liberalismo, el eficientismo a veces deja de lado el humanismo. Entonces, primero nos interesan, a mí, a vos también, y a muchas personas que nosotros conocemos, primero nos interesan los seres humanos. La economía es un medio, no un fin. Exacto. Entonces, primero que nada, la condición humana. Como decía André Morva, primero la condición humana. Después vemos las otras cosas de tratar de afectar lo menos posible a la condición humana. Eso no significa demagogia, no significa populismo. Ahora, bueno, hemos resucitado la palabra comunista. El comunismo que murió hace muchos años ya y fracasó también. Sin embargo, veamos que Chile tiene un presidente comunista, que es un presidente muy tolerante, Boric. Tiene un hombre muy joven. Yo puedo coincidir o no con él, pero evidentemente la izquierda chilena, la izquierda uruguaya son mucho más competitivas porque se han ido ayornando. La diferencia está en todas estas cosas, es que yo digo, son muchos los economistas de un sector más moderado del liberalismo que han prendido luces de alarma, ¿no? Juan Carlos de Pablo es uno, Alfonso Prat Gay es otro, Martín Redrado es otro, Broda es otro, Miguel Ángel Broda es lo mismo también, López Murphy, nada menos, socio electoral, dijo que le parecía estremecedor el ajuste. Entonces, bueno, ¿te acordás cuánto duró él? Mira de quién estamos hablando. Acordate cuánto duró él cuando de la Rúa lo intentó poner como ministro de Economía, dio el mensaje y se tuvo que ir. Claro, y otra cosa que preocupa es que reivindiquemos otra vez los 90, porque yo también puedo decir que cuando el Estado argentino funcionó, el Estado de Mosconi, el general Sabio, de toda esa gente que tuvo una vocación industrialista y que fueron verdaderos patriotas, bueno, la Argentina fue un país curiosamente estamos buscando, cada vez nos vamos más atrás. Qué bárbaro, qué increíble. Después han descubierto Pellegrini, no era tan liberal porque ha creado el Banco Nación, que también se le quiere privatizar ahora. Nos fuimos a Roca, y entonces ya no nos menciona más Roca, porque Roca, más allá de las discusiones que hay sobre el tema de la campaña del desierto y demás,
Durante el gobierno de Julio Argentino Roca se sanciona nada menos que la Ley 1420 de educación pública, gratuita y obligatoria, la famosa Ley de los delantales blancos, que puso a la educación pública argentina en un lugar en el mundo. Bueno, ¿desde dónde se hizo eso? Desde el Estado se ha hecho. Nos acordamos de Sarmiento y las escuelas normales nacionales, que yo sepa, no han sido privadas. Han sido modelos educativos creados por un genio visionario de la educación, como fue Domingo Faustino Sarmiento, un fenómeno sí casi único en el mundo, que es un autodidacta por otra parte, pero toda la construcción sarmientina de la educación es educación pública. Eso es lo que ha hecho grande este país. Por eso digo, tal vez tomemos conciencia alguna vez que lo que necesita este país son grandes gestores del sector público y que sea insospechada su gestión. Esa es una de las grandes discusiones políticas pendientes que le falta a este país. Porque este asunto de arrasar con todo, vender todo y que el Estado quede sin nada, cuando el Estado se queda sin nada, yo, en mi percepción que tengo desde hace muchos años, porque hay cosas que pensé que no la iba a volver a vivir, porque me empiezo a acordar de Alzogaray, de Krieger Bacena, de Celestino Rodrigo, de Martínez de O, de Cavallo, y los pocos pelos que me quedan directamente. Bueno, entonces ante eso yo digo, lo que hay que discutir son políticas públicas exitosas, hechas con decencia, hechas con integridad, con todo ese tipo de cosas, porque si no, la sensación es que hay que vender todo, pero la gente queda sin nada. Claro, es así. Así que bueno, Abel, vienen tiempos, muy complejos. Hay una oposición yo la decía que me parece increíble, escuché que van a mandar sicarios a matar la Bullrich, otro está la agrupación Helicóptero que quiere que se vaya urgente Claro, bueno, porque desgraciadamente este es un país extremo que mira, Daniel, nosotros hace mucho que nos conocemos, mucho que conversamos y siempre llegamos a una conclusión. La otra vez que nos encontramos en un café decíamos lo mismo. Una de las cosas tan sencillas que le falta a la Argentina, no importa si vos pensás distinto, es la capacidad de poder volver a conversar. Claro, No imponer la razón por la fuerza, ni todas estas monstruosidades de pensar en destituciones, helicópteros, atentados y todo eso. Y la oportunidad de conversar y convencer la tiene el Congreso de la Nación. Nosotros queremos la paz es lo básico para poder hablar y construir cualquier emprendimiento que se quiera realizar sobre este país, que bueno, es un país que la verdad que yo siempre digo, yo soy nacionalista ultranza, así que pienso que la Argentina, creo no equivocarme, es potencialmente uno de los países más importantes del mundo. Nosotros tenemos que estar condenados a crecer y al éxito, no a este tipo de cosas. Pero bueno, eso requiere capacidad de conversación, no la imposición de ideas ni pensamiento único, porque ya vimos que eso fracasa, ¿no? No, por supuesto, tenemos ahora una historia muy triste. Ojo, que ahí, porque ahí hay otra autocrítica, a nivel de oposición también, pero la oposición no es solamente criticar el gobierno de turno, la oposición es una alternativa, como en los regímenes parlamentarios, por eso digo siempre que la salida argentina es atenuar el presidencialismo, darle más poder al Congreso, y que es, como pasa en muchas democracias, lo que se llama la formación de gobierno, en base a acuerdos y a políticas de gobierno, donde se ponen de acuerdo incluso líderes políticos que ideológicamente son totalmente antagónicos, pero bueno, el país está por encima, está primero. No, por supuesto que sí, la base de el crecimiento en democracia es el consenso, obviamente. Podés partir del disenso, pero el objetivo tiene que ser avanzar en la búsqueda del consenso. Lo último, doctor Abel Cornejo, siempre abusamos el tiempo del doctor Cornejo. Contame cómo estás y cómo repercute todo esto en la provincia. Bueno, estás teniendo una función importante, le contamos a la audiencia, pero bueno, se conoció esto. Estás al lado del gobernador Gustavo Sáenz, no como
funcionario de gobierno, pero sí en una asesoría en temas importantes que tienen que ver con esto, ¿no? La relación institucional de la provincia. Contanos cómo ves esto en la repercusión en las provincias, desde lo institucional, desde lo económico, y decime cuál es la mirada, vos que lo ves al gobernador seguido, cuál es su mirada sobre esto. El gobernador tiene una cosa que hace que siempre yo lo apoyo. Todas las personas tenemos virtudes y defectos, pero el gobernador tiene una bandera que yo, mientras él sea gobernador, se la voy a apoyar a muerte, que tiene una visión federal de país. Él está absolutamente convencido de esa visión federal y pugna y trabaja por eso. Por eso yo también insisto que es la hora de los gobernadores. Sí. Y también vamos a tener que ser muy creativos porque seguramente todas las leyes, teléfono para la legislatura también en el sentido, nos vamos a tener que poner todas las pilas, todos, sin excepción, para que se sancionen leyes que generen recursos para la provincia, dado todos estos cambios que están abruptos que están viniendo. El de la ruta es un ejemplo, y bueno, habrá otros casos más también que ya lo hablaremos oportunamente, pero bueno, la provincia tiene que buscar la forma de empezar a generar recursos. Salta es una provincia que tiene oportunidades, y yo creo que en ese sentido hay que trabajar muy fuertemente para que sea atractivo para las inversiones, sin, reitero, olvidarnos de la mirada humana, que es tan importante. Yo si no iría a ninguna parte. Yo creo en ese sentido, en esa vocación humanitaria del gobernador. Yo lo veo preocupado por la crisis, lo veo preocupado por la situación de la gente, y sé que está preocupado por tratar de mejorar la calidad de vida de los salteños. Desde luego que por eso lo acompaño y por eso vamos a trabajar duramente por la provincia en todo lo que se pueda hacer para que Salta pueda estar un poquito mejor. Exactamente. Bueno, doctor Abel Cornejo, mi querido Abel, lo seguimos, por supuesto, estemos en alerta y desesperación. Me dice un amigo, ya no estamos en la alerta y movilización, ahora es alerta y desesperación, así que estaremos en diálogo constante. Bueno, y que tengas una muy feliz Navidad, y que esta sea una Navidad reflexiva, en el sentido que no, más allá de la alerta y desesperación que puedo decir, pero yo creo que como decía el poeta, podrán robarnos todas las flores pero jamás la primavera. ¿No? La esperanza es lo último que se pierde, hay que trabajar por la esperanza también, pero todas las crisis tienen sus oportunidades, porque también tiene que haber una alternativa política, programática, en base a que en la medida que vayan llegando consensos, o en el decurso de la propia crisis, sin necesidad de cuestiones bruscas ni ninguna de estas cosas que estábamos hablando hace rato, en base a consensos, en base a acuerdos, puede haber un programa federal de país que ayude a que estas provincias crezcan y que la gente esté mejor. Exacto. Bueno, lo mismo para vos, mi querido Abel, sabés de mi respeto, mi cariño y siempre, a tu familia, a Emilia, Milagro, a tus hijos. Bueno, un gran abrazo y lo mejor. Esperemos que nos encuentre dispuestos a seguir poniendo el lomo y aportando, como lo hacemos al menos vos y yo, con mucha honestidad intelectual, para ver, pongamos nuestro granito. Fuerte abrazo, mi querido amigo. Un fuerte abrazo, muchas felicidades. Igualmente, chao, Abel.